comentar lo originales que somos en el tema del sexo y como 3 puntos a tomar en cuenta está en el orgasmo, la ausencia de celo y el elemento de emoción. Realmente eso va contra natura. O sea, en principio, el concepto de sexo, entrar en la historia de la variabilidad genética, que es su auténtico origen, pero más allá de eso, estás ligado a la reproducción. O sea, la mayor parte de los, vamos, menos nosotros todos, quizás en los chimpancés se puede encontrar un atisbo de que se parezcan en alguna cosa a nosotros, pero los animales, el sexo está ligado a la reproducción. O sea, ¿por qué tienen relaciones sexuales? Pues para reproducirse, simple y llanamente para eso, nada más. Interesa genéticamente mezclar 2 grupos de ADN, porque eso da una variabilidad que aumenta la capacidad de adaptación, y punto pelota. Lo mismo les da que la reproducción sea a nuestro estilo, interna, es decir, con una penetración, o externa, que irrigan unos huevos y los que quedan fecundados, pues ya está. Realmente eso es nuestro. O sea, la complejidad o sea, el que el sexo tenga un sentido que es más allá de la reproducción, eso solamente pasa en nuestra especie. Y pasa en parte, por lo menos en parte, o al menos se refleja en ello en 2 grandes cosas. Uno, no se sabe cuándo la mujer es fértil, cuándo la hembra es fértil, porque todos los mamíferos va a ser lo mismo. O sea, es la hembra la que marca la fertilidad, porque la hembra tiene un óvulo al mes, más o menos. Y el macho no, el macho pues cuando necesita tiene espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todas las demás especies? Bueno, la hembra marca cuando es fértil, de tal manera que, bueno, no le interesa a la especie que la hembra sea fértil cualquier mes. O sea, es una pena para tener, yo qué sé, la cría que vaya y nazca en enero, con todo el frío y con toda la falta de alimento. Pues es una catástrofe reproductora eso. Entonces, hay unos periodos de fertilidad que son los que convienen, calculando lo que es el embarazo, para que nazca la cría en un momento de bonanza, de temperatura y también de alimento, que va junto. Entonces, o bien desprende olores, que son a través de las feromonas, o cambian colores, pues por ejemplo, es muy típico en los monos, si habéis visto en los papiones, estos que se les pone como el culo rojo, en realidad es toda una inflamación y una tumescencia de lo que es todo el aparato, todo lo que está alrededor del aparato genital de la hembra, que se pone rojo, de tal manera que todos los machos saben cuando una hembra es fértil o no lo es, no hay duda. Y en otros casos, pues lo que sé, uno tiene la costumbre, cuando una perra está en celo, pues ¿por qué sabes que está en celo? Pues porque van 10 perros detrás suyo. Y los perros, ¿cómo lo saben? Pues porque la hembra desprende un olor que ellos lo identifican y saben que está en celo. Entonces, el sexo está totalmente ligado a la reproducción. Tienen relaciones sexuales, que ellos no lo llamarían así, sería, pues yo qué sé, que cubren a las hembras, o como uno se aparean, o como uno lo quiera decir, en la época que conviene, que es cuando la hembra es fértil, para que quede preñada, serían los animales, y tengan las crías cuando corresponde. ¿Cómo se lo pasan teniendo relaciones sexuales? Pues ellos no tienen el concepto de tener relaciones sexuales, o sea, es que no lo ven así, es aparearse. Y si habéis tenido la oportunidad de ver, yo qué sé, gatos, perros, hámsters, no sé si habéis tenido bichos de estos, pues cuando se aparean, tú les ves que más o menos, desde luego a la hembra lo mismo le da. Puede estar comiendo, puede estar jugando con un ratón si es una gata, por ejemplo, y el macho, bueno, pues tiene una necesidad que cubre, pero vamos, tampoco, o sea, de una manera, pues eso, saciar una necesidad, pero no un placer propiamente en sí. Claro, no se puede saber seguro porque nadie puede hacerle una entrevista a los animales de, oye, ¿tú sientes placer cuando te apareas? Pues no se puede saber. Pero la verdad es que desde fuera, por lo menos su apariencia, podemos decir que es muy diferente a lo que es la del ser humano. Y no tienen orgasmo. El orgasmo es una innovación de nuestra especie. No hay tal orgasmo, o sea, al menos con los parámetros fisiológicos que tenemos los seres humanos. Entonces, bueno, todo eso lo que te está diciendo es que el sexo deja de ser exclusivamente un elemento asociado a la reproducción y continúa asociado a la reproducción, pero pasa a tener una nueva función. Tiene una nueva función que es una función relacional. Entonces hay una tercera parte en las relaciones sexuales humanas que está muy bien recogida, yo diría, en este fragmento de película,
que es cómo el sexo también está asociado a toda una, no sé cómo decir, cadena de reacciones emocionales, que es esas conversaciones que tienen ellas después de las relaciones sexuales, donde son particularmente claras, transparentes, donde se percibe la intimidad. La intimidad tiene que ver con la cercanía emocional. Dicho, la intimidad explicada de una manera así intuitiva es la cercanía emocional, para que sepamos de qué estamos hablando. Si uno se lo quiere complicar más, viene a ser la renuncia que uno hace a su identidad para formar parte de una nueva unidad que es la pareja. O sea que podéis coger la que más os guste. Una sencilla y clara, otra un poquito más compleja, pedante y quizás precisa. Bien, claro, todo eso complica mucho las situaciones y hace que, por ejemplo, la homosexualidad, bueno, sí que existen relaciones homosexuales en animales, pero bueno, pues de esas maneras, pero todo el correlato emocional y una alternativa a lo que es una pareja heterosexual, eso vuelve a ser muy humano, porque claro, nosotros lo que vamos a tener es una hipertrofia de la sexualidad. Y en el momento en que tú tienes una hipertrofia es un desarrollo excesivo, mayor de lo que uno considere normal. Considerando normal al resto de los animales, nosotros tenemos una hipertrofia. Cuando tú tienes una hipertrofia, quiere decir que de alguna manera esa sexualidad invade campos que en otros animales no los va a afectar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje de parejas que son homosexuales y eso es pues una novedad porque, claro, simplemente como tienes esa capacidad, pues la puedes utilizar y expresar en donde caiga. Y adquiere de nuevo más complejidad y mucho más desarrollo del que puede parecer en cualquier otro animal. Entonces la pregunta es, ¿y para qué? La cuestión es, ¿y para qué queremos este lío? Porque el lío es gordo, ¿eh? O sea, el tema o sea, el cómo va a estar presente el sexo en nuestra vida y cómo, bueno, es verdad que nos la puede hacer más feliz, pero también complicar considerablemente. ¿Para qué queremos el sexo? O sea, si su finalidad no es reproductora o no es exclusivamente reproductora o ni siquiera es principalmente reproductora, ¿para qué queremos el sexo? ¿Alguna idea? Para disfrutar. Una es para pasárnoslo bien, pero esa razón evolutivamente tiene un peso muy relativo. Sucede que nos lo pasemos bien, pero la razón de pasárnoslo bien es porque eso facilita la vinculación. Compartimos un placer. Claro, imaginaos que si en vez de compartir un placer compartiéramos un sufrimiento, pues te quitaría las ganas de tener relaciones de pareja. Entonces, el hecho de disfrutar más bien es un medio que un fin. Es el medio para efectivamente hacer un poco de lo que va a ser el pegamento de la relación. Lo vamos a ver un poco. La sexualidad lo que va a hacer es facilitar la situación de intimidad y una situación de intimidad lo que hace es generar un deseo sexual. Si te encuentras en una situación muy íntima, se facilita que aparezca un deseo sexual. Y cuando hay sexo, se facilita que haya intimidad, de tal manera que tienes un círculo que se va retroalimentando. ¿Para qué una vinculación? Bien, básicamente una vinculación de pareja te va a llevar hacia la monogamia. No forzosamente, porque tú podrías decir, pues podemos disfrutar todos con todos y esto es una fiesta, pero si tú quieres una relación, o sea, eso sí sería una posibilidad, pero desde luego si quieres una relación de monogamia necesitas algún tipo de pegamento en la pareja. La ventaja de la monogamia es que en principio, en planos muy biológicos, una de ellas es que las crías reciben mucho cuidado. Entonces, como nosotros tenemos unas crías que requieren muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, claro, si te imaginas que tuviésemos 50 bebés, pues es una pura locura. Entonces ya tener uno es bastante, aunque 50 uno se lo puede imaginar. Entonces tú lo que necesitas es poner mucho cuidado en la cría que tienes. Tienes pocas crías, cuidas mucho. Nosotros estamos obligados a ese esquema porque como somos una especie muy sofisticada, necesitamos muchos años de crecimiento para desarrollarnos. Por cierto, cuando se habla de monogamia, no se refiere uno a monogamia sexual, sino monogamia social, y no es lo mismo. Uno suele pensar que las cigüeñas, dices, qué animalitos tan simpáticos, que siempre
los ves los veías, ahora cada vez quedan menos, pero hubo un tiempo que eran frecuentísimos en las chimeneas de los pueblos, en donde podían, en las iglesias, hacían sus nidos y siempre era la misma pareja. Es que hay animalitos tan majos que son tan fieles y que siempre la misma pareja se reúne año tras año, ¿no? Después de su migración. Bueno, pues relativamente. Luego cuando tienen las crías y se hace el estudio genético, pues hay como un 20, un 30% de crías que no corresponden al macho que está en el nido. Lo cual indica que han encontrado su manera de tener sus escarceos, tanto los unos como las otras, porque lógicamente pues tiene que haber la hembra que ha tenido las crías con otro macho, pues otro macho estará en otro nido con otra hembra. La monogamia social es que tú creas, esto solo vale para el varón, evidentemente la hembra sabe que el huevo es suyo y la mujer sabe que el hijo es suyo. Es que el macho crea que la cría es suya. Esa es la monogamia social. La monogamia sexual es que realmente la cría sea suya y tenga sus genes. Lo único que importa es la social. Eso es lo único que nos va a importar. Da igual. Mientras tú te lo creas, lo mismo da que genes tiene. Entonces, claro, dices, bien, pues ya vamos hilando un poco la jugada. Vamos hilando la jugada en el sentido de que, dices, bien, si nosotros tenemos, vamos a dar por hecho sin entrar a ver por qué, pero es evidente que nuestros hijos necesitan un porrón de años, incluso no ya lo de ahora, que igual necesitan 30, pero como mínimo hasta la pubertad, pues hombre, sus 12, 14 años, antes la pubertad era más tardía que ahora, pues de crianza, evidentemente vas a jugar a dedicarle mucho esfuerzo a la crianza porque tienes pocas crías. Así que te viene bien que en vez de dedicarse uno, se dediquen dos, porque eso va asociado a un reparto de roles y de tal manera que normalmente la hembra se va a quedar con la cría, queda liberada de otras tareas, especialmente buscar comida, por ejemplo, y eso hace que tú puedas dedicarle más esfuerzo al cuidado de las crías. Como tienes unas crías que requieren tanto esfuerzo, te encaja. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a unir a esa pareja? Dices, bueno, pues yo a partir de algo que tenía en la reproducción, que es el sexo, lo hipertrofio y les va a servir un tanto de pegamento. Ya tengo una pareja monógama o más o menos monógama, porque no es que seamos totalmente monógamos, ni mucho menos, pero bueno, más o menos monógama, que se encarga de la crianza. ¿Sí? Más o menos este esquema. Sí, y lo vais a leer en muchos libros, y no es suficiente. Y no es suficiente. O sea, esto no lo explica todo, porque en general hay pocas especies monógamas. Es mucho más frecuente que los animales sean polígamos. Pero para este viaje no hacían falta estas alforjas. Quiero decir que los gibones son monógamos y no tienen el lío del sexo que tenemos nosotros. Ni los agapones, ni los pingüinos, ni las orcas, ni los lobos. Todas estas especies ni algunos tipos de impalas, ni algunos tipos de ratones. Pocos, pero algunos. Todos esos son monógamos, pero no tienen el lío del sexo que tenemos nosotros. No tienen una sexualidad compleja como nosotros. Tienen una sexualidad igual que el resto de los animales, exclusivamente dedicada a la reproducción. Entonces hay que pensar en que esto aporta una ventaja más. Y probablemente la ventaja que aporta es que si tú estableces este tipo de parejas, esas parejas pueden hacer unos grupos con una capacidad de colaboración que los otros grupos no pueden tener. Es decir, por dos razones. Una muy clara, es si tú no tienes unas parejas monógamas bien sólidas, hay un gran problema a la hora de repartirse las parejas. Es decir, tú coges los chimpancés y cuando una hembra está en estro, esto es celo en etología, cuando una hembra está en celo, bueno, todos los machos se quieren aparear, eso está claro. Según el grupo y lo comprensivo que sean los machos más fuertes, particularmente el macho dominante, que es el más bruto de todos, pues puede ser que te aparees o no, depende de cómo vaya la cosa, según le parezca al macho. Te puedes aparear en secreto, pero te la juegas. Entonces, en todo momento,
las hembras representan un elemento de, o sea, el acceder a la hembra en celo representa un elemento de rivalidad considerable, que pone muy nerviosos a los machos porque los machos tienen mucha necesidad y no siempre la pueden satisfacer. Entonces, claro, eso si uno lo pone en el ser humano, si tú pones un grupo donde fuéramos polígamos, totalmente polígamos, que no tuviéramos ningún interés en la monogamia, probablemente sería bastante lío. O sea, habría bastantes conflictos y bastantes peleas por ver cómo se solucionaba el tema del apareamiento. Si tú coges y fijas que cada oveja tiene su pareja, por ese lado consigues un grupo en principio mucho más estable, le eliminas una fuente de conflictos, lo estabilizas y permites que colabore de una manera más eficaz que si tuvieras ese problema sin resolver. Esa es una. Y otra más complicada y que no se puede demostrar, pero es razonable. Y es que cuando tú desarrollas un tipo de actitud en un tipo de relación, eso tiende a generalizarse. Porque el cerebro no está diseñado como un programa de ordenador. Se va haciendo a como puede. Entonces tú, por ejemplo, dices, muy bien, se desarrolla la actitud de cuidado de la cría. Y eso es necesario para que la madre, básicamente, cuide a su cría en los mamíferos donde además le amamanta. Ya, pero ¿queda esa relación de cuidado estancada en lo que es la relación madre-cría? Probablemente no. Lo que generas es una actitud de cuidado que está muy enfocada a la cría, pero que afecta a las demás relaciones. De tal manera que, por ejemplo, el ser humano cuida a sus ancianos desde tiempos inmemoriales, cosa que no hacen los demás animales. Los demás animales no cuidan a sus ancianos. Cuando ya no pueden sobrevivir, se mueren y se acabó. Y nosotros sí lo hacemos. Entonces, probablemente esta hipertrofia del sexo en general también facilita una mayor actitud de confianza en el otro. Entonces, en cualquier caso, probablemente la necesidad de una pareja tan sólidamente unida no solamente es para que cuide a sus crías, sino porque va a ser un ladrillo muy sólido sobre el cual va a hacer el edificio del grupo. Que si no lo tienes, no lo puedes hacer. Ya no te cuento cuando llegas y ya en vez de grupos haces sociedades, llega el neolítico, la agricultura, la ganadería, y es necesario tener propiedad privada. La transmisión de la propiedad privada es una guerra cada generación si no lo tienes programado. ¿Cómo se programa? Que se pase de padres a hijos. Para eso tienes que saber cuáles son tus hijos. Y los hijos tienen que saber cuáles son sus padres. Pero bueno, eso es ya posterior. Para hacer un buen edificio, tú necesitas unos buenos ladrillos. Si los ladrillos son muy frágiles, tú no puedes hacer un edificio. Para hacer el edificio de nuestra sociedad, el ladrillo firme y sólido es la pareja, y es una pareja especialmente sólida. Y es sólida, aparte de porque se lo pase bien teniendo relaciones sexuales, básicamente por el grado de intimidad que es capaz de crear. Esa sería la cuestión. Pero bueno, esto evidentemente es una interpretación, ¿eh? No hay manera de mostrarlo.